Millones negros refinados. En Coatzacoalcos no se cerró una historia, se abrió otra más incómoda. La llamada refinería clandestina de Huachicol ya no es solo un predio asegurado. Ahora empieza a mostrar nombres, cargos y una red que no operaba en la oscuridad total. La detención de 2 presuntos responsables mueve el tablero. Y no porque sorprenda, sino porque confirma algo que en el sur de Veracruz se comenta en voz baja. Esa planta no funcionaba sola ni de manera improvisada. La pregunta no es si era ilegal, eso ya quedó claro. La pregunta es cómo operó tanto tiempo sin que nadie estorbara el flujo. Las detenciones ocurrieron fuera de Veracruz, en Tabasco. Ahí fueron ubicados quienes, según la investigación federal, manejaban la operación diaria y la administración del sitio clandestino. Uno fungía como administrador, la otra como gerente general, y no eran vigilantes ni operadores de campo. Eran quienes firmaban, autorizaban y movían la maquinaria legal para que lo ilegal caminara. Ya están recluidos y a disposición de un juez federal. Y lo que se filtra desde la investigación es que no serían los últimos. Hay más órdenes pendientes y más nombres en revisión. La empresa señalada como eje del caso aparece registrada, con papeles, representantes y movimientos mercantiles. No era una fachada improvisada con lonas y bidones. Desde dentro del propio expediente se reconoce que el problema no parece ser la intención de combatir el huachicol, sino la facilidad con la que estas estructuras se camuflan como proyectos formales. Las ganas están, pero la maquinaria institucional no siempre responde al ritmo del delito. La planta estaba instalada a la vista de todos, cerca de una carretera federal y en una zona industrial conocida. No era un laboratorio escondido en la selva. Ahí se procesaba crudo, se generaban combustibles alternativos y se almacenaban volúmenes que no pasan desapercibidos. El riesgo ambiental era real y constante. La intervención llegó después de trabajos de inteligencia y vigilancia aérea, es decir, no fue un accidente ni una denuncia vecinal. El golpe es federal y el proceso apenas arranca. El expediente apunta a una red más amplia con decisiones administrativas, permisos simulados y omisiones acumuladas. La crítica no viene de afuera, viene de la normalización con la que estos esquemas se instalan y operan hasta que ya no se pueden esconder. En Coatzacoalcos, el tema no es solo quién cayó, sino quién permitió que todo funcionara. Hoy hay 2 detenidos y una refinería clausurada, pero el fondo del asunto sigue abierto, porque cuando el huachicol se refina con estructura empresarial, el problema ya no es solo criminal, es estructural, y eso en Veracruz ya no suena tan excepcional. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El despertar de Coatza. Sí, en Coatzacoalcos se está hablando de algo que suena bien, pero no es sencillo. El posible regreso de franquicias que un día se fueron, cansadas de la pandemia, de la inseguridad y del desgaste de operar ahí. No es promesa, es intención. Y en política económica local, esa diferencia pesa. Desde el área de desarrollo económico se reconoce el tamaño del golpe. Negocios que cerraron, marcas que se bajaron y una ciudad que empezó a escuchar demasiado seguido eso de que aquí no hay nada. La pregunta no es si regresarían. La pregunta es ¿bajo qué condiciones? El cálculo que se maneja es claro. Al menos 30 franquicias podrían volver a instalarse. Restaurantes, hoteles, servicios, incluso giros que la gente pide desde hace años. Ya hubo reuniones, ya hubo pláticas, no son ocurrencias, pero tampoco hay cheques firmados. El problema no parece ser la intención, el tema está en la operación. Porque una franquicia no regresa por cariño, regresa cuando ve estabilidad, cuando ve flujos y reglas claras. Y eso en Coatzacoalcos
todavía se está acomodando. Entre el cierre por la pandemia y el impacto de la extorsión, la ciudad perdió piezas clave. No fueron solo cortinas de abajo, fue confianza rota. Hubo zonas donde los cobros ilegales se normalizaron tanto que cerrar parecía la única salida lógica. Desde dentro del propio sector empresarial se reconoce que la inseguridad fue el primer empujón. Luego vino el encierro y cuando algunos se empezaban a levantar la cabeza, el daño ya estaba hecho. No fue una causa, fueron varias alineadas en contra. Hoy el discurso es otro. Se habla de inversión en seguridad, de mayor presencia, de intentos por ordenar el entorno y no se vende como milagro, se vende y se plantea como proceso. Lento, gradual y todavía frágil. Porque el hecho de convencer a una franquicia es convencerla de que no volverá a pasar lo mismo, que no cerrará por miedo, ni por abandono, ni por desgaste. Eso no se logra con discursos, se logra con hechos sostenidos. Coatzacoalcos quiere volver a atraer lo que perdió. La intención está sobre la mesa, falta ver si la maquinaria alcanza, porque una cosa es querer que regresen y otra muy distinta es estar listos para que se queden. Noticias locales. Cepeta limpia la casa. No vale hacer presión, no se vale cooptar, no se vale amenazar. Nosotros no lo estamos haciendo. El alcalde, por ejemplo, de Jesús Carranza, que era del movimiento que ganó por el PAN, él solito salió allá en la ciudad de Jalapa a decir que se iba a pasar de nuevo a Morena. O sea, no. Todo lo que sume será bienvenido. Dependiendo también. Nos vamos a guardar el derecho de admisión para algunos personajes. En Veracruz, Morena decidió marcar territorio. No fue en campaña ni en registro formal, fue en el discurso. Esteban Ramírez Cepeta salió a decir que Movimiento Ciudadano no entra y que el PRI tampoco está siendo jaloneado como se acusa. El mensaje importa porque no es menor. Hay alcaldes moviéndose, partidos debilitados y una reconfiguración silenciosa en los municipios. Y cuando el dirigente dice que las puertas están cerradas, no solo habla de afiliaciones, habla de control interno. Y ahí empieza la intriga, porque cuando alguien aclara que no presiona es porque el ruido ya está instalado. Cepeta fue directo, dijo que a Movimiento Ciudadano lo dejó fuera, sin rodeos, dijo que algunos alcaldes inclusive buscaron acercamiento con Morena y que la respuesta en este caso del dirigente, sin dar nombres, sin dar listas, pero con una frase que calienta el ambiente y deja claro el tono de la relación. El argumento no es electoral, es moral. Según el dirigente, no se puede abrir la puerta a perfiles que desde su lectura representan otra forma de hacer política. Y el problema no es la competencia, es la mezcla. Y eso, en un estado donde las alianzas cambian rápido, suena más a advertencia interna que a pleito externo. Con el PRI el discurso fue distinto, pero no menos delicado. Cepeta niega presiones, amenazas o coacción a alcaldes priistas. Dice que no es su estilo, que en Morena se dialoga, no se obliga, pero lo interesante es que lo que se acepta está entre líneas. Sí hay pláticas, sí hay interés, sí hay alcaldes preguntando, pero la diferencia, según él, está en el filtro y en el tiempo. Aquí el tema no parece ser la intención de sumar, sino cuidar a quien se suma, porque una adhesión mal hecha pesa más que una derrota. El dirigente también puso una línea roja muy clara, dice que Morena no tiene cabida para políticos vinculados a la delincuencia y no lo dijo con nombres, pero el mensaje fue para los naranjas. Y en ese contexto confirmó que mantienen diálogo con alrededor de 15 alcaldes de otros partidos. Nada automático, revisión de perfiles, antecedentes y trayectorias. La puerta no está cerrada, pero tampoco abierta de par en par. Y eso, en política veracruzana, es una señal de control, no de expansión desordenada. El tema se cerró con Sayula de Alemán. Cepeta confirmó respaldo político a Lorena Sánchez Vargas, exalcaldesa señalada tras la salida completa de su cabildo. Dijo que si hay algo que revisar, se revisará. Y aquí la frase clave fue otra: nadie está por encima de la ley. Eso suena fuerte, suena correcto, pero también deja el caso vivo, porque cerrar filas no siempre significa cerrar expedientes. Morena en Veracruz
no está sumando por ansiedad, está midiendo costos. Y en esa lógica, decir no también es una forma de poder. Noticias locales. Tarifazo a puñaladas en Jalapa. Sí, en Jalapa y en los municipios que la rodean, el pasaje se convirtió en un problema diario. No por anuncio oficial, sino por cobros que aparecieron de un día para otro. Aumentos que no estaban autorizados y que aún así ya se están pagando. El diputado federal del Partido del Trabajo, Adrián González, puso el tema sobre la mesa. Habló de incrementos ilegales de hasta 20 pesos en rutas foráneas, no ajustes graduales, no redondeos, sino golpes directos al bolsillo del usuario. Por lo que es ilegal e indebido e inmoral, diría yo, que estén aumentando las tarifas de Coatepec a Teocelo, de Coatepec a Jico, de Jalapa a Teocelo, de Jalapa a Cozautlán, de Jalapa a Yagualulco. Es ilegal y va en contra de la economía popular. Hoy estamos ingresando otro oficio, añadiendo nuevas denuncias ciudadanas que nos ha hecho llegar la gente. Y ahí está el conflicto. El aumento era solo para Jalapa, pero el efecto se desbordó. Según el diputado, los concesionarios aplicaron aumentos unilaterales que van desde 5 hasta 20 pesos. Rutas como Coatepec, Teocelo subieron 5, la Jalapa a Yagualulco se fue hasta los 71 pesos por persona. Eso para quien viaja diario no es menor. Es pagar más sin explicación, sin aviso y sin respaldo legal. El diputado lo llamó por su nombre: abuso. Aquí el problema no parece ser la necesidad del transporte, sino la ausencia de control inmediato. Porque cuando una ruta sube, nadie la frena. Las demás, pues toman nota. El legislador aseguró que el transporte público del estado ya realiza operativos, revisiones en campo a partir de reportes ciudadanos, gente que empezó a alzar la voz cuando vio que el cobro cambió de la noche a la mañana. Las quejas no son aisladas, vemos quejas en la Jalapa Banderilla, Jalapa Jilotepec y rutas hacia Tuzamapan, Jalcomulco, Apazapan y Cuetzala. En todas, el mismo patrón: aumentos sin autorización. La crítica no viene de partidos ni de campañas, viene del usuario que todos los días toma el camión y sabe cuánto pagaba ayer. Y el contexto importa, porque en Jalapa sí hubo aumento en la tarifa. Sí lo hubo. Lo llegó a comentar la propia gobernadora en ciertas entrevistas, de 9 a 12 pesos, con una tarifa preferencial también ajustada. Y bueno, lo que se argumentó es que lo llevaban años sin subir y que los recorridos lo justificaban. Pero esa medida no aplica fuera de la capital. Así lo dejó claro el gobierno estatal después del paro de camiones en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Y el problema es que el mensaje no bajó parejo, o no se quiso escuchar. Hoy el foco está en la ejecución, no en la decisión, porque una cosa es autorizar un aumento y otra muy distinta es permitir que se use como pretexto para subir todo. Los operativos ayudan, sí, pero el reto es recuperar la confianza del usuario y dejar claro que el cobro no depende del humor del concesionario. Porque en el transporte público el abuso se siente rápido y cuando se normaliza, el costo político también sube. Noticias locales. De traficar con personas a rescatar perros. Sí, en las carreteras de Veracruz, donde normalmente nadie se queda, vive un hombre al que ya no le pesa dormir a la intemperie. Le dicen el señor de los perros. Y no porque sea leyenda urbana, sino porque ahí, entre el asfalto y el abandono, decidió quedarse con los que nadie quiere. Su historia no empieza con ternura, empieza con violencia, balazos, machetazos, cicatrices que no se esconden. Roberto Ordaz camina desde hace años porque la vida lo dejó sin casa fija, sin empleo y sin red. Y desde ahí, desde el fondo, se inventó un propósito. Roberto rescata perros abandonados en carreteras, no tiene albergue, no tiene tampoco un sueldo ni respaldo institucional. Tiene croquetas que le regalan, medicinas que consigue fiadas y gente que ayuda sin preguntar demasiado. Hoy está instalado cerca de una gasolinera en Omealca. No paga hotel, no debe en tiendas, no pide lujos, pide tiempo y espacio para los perros que recoge. Dice que si la sociedad no le dio trabajo,
pues él le devuelve amor. Habla de sus animales como familia y no es metáfora, son su compañía y su razón para seguir caminando. El pasado de Roberto no es limpio. Él mismo lo dice, estuvo metido en el tráfico de personas, dice que salió de ahí cuando casi lo matan y que Dios lo sacó con vida y con una deuda distinta. La violencia marcó todo, perdió a sus hijas, una sigue desaparecida, la otra dice fue arrastrada a una vida que ya no puede alcanzar y ese dolor no se le quita rescatando perros, pero lo mantiene de pie. Su domicilio hoy es la calle y aún así se dice libre. Desde esa libertad rota, Roberto manda mensajes incómodos, pide empatía a Claudia Sheinbaum y hacia Veracruz lanza una crítica que no va a personas, sino al contexto. Demasiada inseguridad, demasiada frivolidad y demasiada distancia con la calle. Menciona a Rocío Nale sin insultar, pero con reclamo social, y el problema dice que no es la intención, es que la violencia sigue desbordada. Y en su lectura hace falta firmeza y fe. Por eso habla este personaje de Nayib Bukele, no como consigna política, sino como ejemplo de orden. Dice que quiere llegar a San Salvador solo para saludarlo, no pide cargos ni reflectores, pide un santuario para perros abandonados, un lugar donde no se repita la historia de la calle y mientras tanto sigue caminando con cicatrices visibles y la fe intacta. Roberto no es héroe ni santo, es un sobreviviente y a veces desde esos márgenes se dicen las verdades que nadie quiere escuchar. Noticias locales. Pescado chino invade Veracruz. Sí, en el puerto de Veracruz hay una molestia que no hace ruido, pero se siente todos los días. El pescado local se está quedando atrás en el mercado, y no por falta de trabajo, sino por competencia que llega desde fuera y más barata. Pescadores del puerto empezaron a notar algo que ya se volvió costumbre: producto asiático y de otros estados desplazando al pescado que sale del mar veracruzano. Y no es un rumor, es lo que están viendo en los puntos de venta. Y el problema no es solo económico, es de supervivencia para quienes viven de la pesca. Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores del Puerto, fue muy claro. Están entrando pescados importados de Asia, como el filete basa y también mojarras traídas desde Chiapas. Productos más baratos, más fáciles de colocar y con el que no pueden competir. No porque el pescado local sea malo, al contrario, el tema está en los costos. Aquí la gasolina es más cara, la salida al mar implica más gasto y más riesgo. En otros países o estados los insumos son más baratos y eso se refleja en el precio final. La competencia no es pareja y cuando no es pareja siempre pierde el más chico, aunque estés en tu casa. Los pescadores no están pidiendo cerrar fronteras ni prohibiciones, no están exigiendo precios inflados ni privilegios. Están pidiendo algo más básico: precios justos. Que el consumidor no pague de más, pero que el pescador tampoco venda a pérdida. Porque hoy, dicen, muchas veces salen al mar sin saber si lo que capturen va a alcanzar para cubrir el gasto. Aquí el problema no parece ser la falta de producto, sino la falta de equilibrio. La llegada de pescado asiático y de otras regiones se siente como una lucha desleal, no porque sea ilegal, sino porque las condiciones no son las mismas. Veracruz compite con costos que no controla y desde el sector pesquero se reconoce que no hay demandas formales ni bloqueos. Hay preocupación y una advertencia silenciosa. Si no hay margen de ganancia, la actividad se va apagando sola. Y cuando la pesca se apaga, no solo pierde el pescador, pierde toda la cadena. El llamado es sencillo, pero incómodo. Voltear a ver al productor local. Entender que el precio no es solo un número en el mostrador, sino el reflejo de todo lo que hay detrás. Y no se trata de encarecer el pescado, se trata de que quien lo captura pueda seguir saliendo al mar. Porque en Veracruz el pescado no sobra por gusto, sobra porque alguien lo sigue sacando aunque cada vez le cueste más hacerlo.